se reinició el Zoom. ¿Todos me escuchan ahora bien? Sí, profe. Ya, perfecto. Disculpen eso. No sé si se va a haber grabado toda la clase. Voy a tener que ver porque no me grabó. Espero que esto sea un poquito más inteligente y haya grabado en algún espacio la información. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que nuestra señal, lo que habíamos visto, que íbamos a representar nuestra demanda que estaba siendo aplicada sobre nuestra estructura en función de esta exponencial, ¿verdad? Y vamos a tener que la solución particular la podíamos escribir para cada una de estas componentes. Voy a sacar el spotlight para que vean el puntito. Para cada una de estas componentes PN, viendo con esta representación de nuestra solución particular, con una combinación de estas que iban a tener la solución entera, y tengo estas tres componentes que representan nuestra señal, y por lo tanto puedo simplemente derivarla, reemplazarla, y voy a encontrar mi solución GN que tenía que valer para cada uno de las componentes PN. Entonces vamos a tener U0, que es el desplazamiento elástico, más este factor de amplificación, ¿verdad? Multiplicado, y estoy eliminando simplemente el E elevado a la I omega N de T, que es el que va a acompañar. Entonces esto yo lo puedo reescribir como PN por el H de omega. Entonces esto implica que nosotros podemos representar una función que es una función que vamos a llamar, como aparece acá, respuesta o función de respuesta en frecuencia de nuestro sistema. Es decir, cómo responde nuestro sistema a un grado de libertad ante una demanda dada de una señal con una frecuencia omega n barra, ¿ya? Entonces esto va a ser igual a 1 partido por K, la rigidez que tenga nuestro sistema, de 1 menos omega n barra por omega n. Entonces acá tenemos que tener cuidado, el de abajo es la frecuencia natural que tiene el sistema, y el omega barra n es la enésima componente de nuestra señal forzante, ¿ya? Al cuadrado más i por 2 beta n omega n barra partido por omega n. Y como si ustedes se fijan, acá yo estoy hablando con imaginarios, hay complejos, este es un número complejo, ¿ya? ¿Y para qué hacemos esto? Porque ahora yo tengo la función de respuesta en frecuencia de nuestro sistema, ¿verdad? Que indica cómo va a responder nuestro sistema ante una señal con un nivel de carga PN y frecuencia dada, ¿ya? Con la frecuencia dada en el sistema. ¿Ya? Entonces cuando yo tengo ese sistema dado para una señal exponencial E elevado a la I omega barra N de T, yo tengo esta respuesta, yo puedo decir que mi solución particular de todas las componentes, siempre me falta la solución homogénea, la solución particular es simplemente Pn por la H de omega barra de N por E elevado a la I omega N de T, que es mi señal que está siendo la respuesta completa, la sumatoria de toda la respuesta. Acuérdense que esto que está acá es lo que nosotros habíamos determinado como GN, ¿ya? Entonces tengo la respuesta, ¿y qué puedo hacer yo? Si el periodo de mi señal tiende a infinito, ¿verdad? ¿Eso qué es? Es lo que nosotros conocemos como la transformada de Fourier,
llevada a la señal de transformada de Fourier de nuestro sistema arbitrario. Entonces nosotros podemos decir que la respuesta de nuestro oscilador, ¿y esto a qué se parece? ¿O qué es esto? Esto es simplemente la transformada inversa, es la transformada a la menos 1, es la transformada de Fourier inversa de nuestro sistema. Entonces simplemente nos queda que la desplazamiento de nuestro oscilador de un grado de libertad es igual a la transformada inversa de nuestra señal en el mundo de la frecuencia, o en el espacio de la frecuencia en realidad, por esta función de frecuencia, ¿ya? O función de respuesta en frecuencia, ¿ya? O función de transferencia, como ustedes quieran llamar. Entonces yo puedo decir que simplemente, si yo quiero encontrar cuál es la respuesta de un oscilador ante una carga arbitraria, ¿qué tengo que hacer? Tengo que tomar mi señal, transformarla al espacio de la frecuencia con la transformada de Fourier. Una vez que yo ya encuentro mi señal en el espacio de la frecuencia, la multiplico por mi función de respuesta, porque ahora yo tengo mi señal representada en puras componentes seno y coseno. Por lo tanto, mi señal y mi respuesta va a estar dado por este h de omega barra de t en el espacio de la frecuencia. Multiplico estos dos, y que hay que tener cuidado porque al transformarla, al llevarla al espacio de las frecuencias, lo que yo voy a tener es una respuesta compleja. Cada uno de estas componentes Pn que acompañan a la transformada de Fourier, ¿verdad? Son números complejos. Y después voy a poder multiplicarlo por la señal que yo tengo para cada uno de estas, la función de frecuencia de respuesta de cada una de estas frecuencias en las cuales se representó mi señal completa, y después simplemente hago la transformada inversa de esa nueva señal, que es la multiplicación, y que esto es lo que se llama, ¿verdad?, mi respuesta del oscilador de un grado de libertad ante demandas arbitrarias, ya cualquiera que yo tenga en mi señal. Y simplemente, si nos acordamos, yo puedo calcular directamente la velocidad y la aceleración de mi señal. Yo sé que la derivada de una señal en el espacio de la frecuencia es simplemente i omega barra de n al cuadrado por la señal, ¿ya? Entonces, si yo tengo esto, puedo encontrar cuál es la velocidad en el espacio de la frecuencia y aplicarle la transformada de Fourier, la antitransformada de Fourier, o la transformada de Fourier inversa, como quieran definirla, y encuentro mi velocidad en el espacio del tiempo. Y lo mismo, puedo calcular la aceleración en el espacio de la frecuencia, aplicar la transformada de Fourier inversa y encuentro mi aceleración. Entonces, esto lo vamos a ver con más calma en un par de clases más. Es simplemente de dónde es que nosotros podemos, o por qué era interesante ver la respuesta a través de series de Fourier de una respuesta arbitraria, simplemente de una señal periódica. Lo que nosotros hacemos por una señal cualquiera es que nuestra señal es periódica en el infinito, ¿ya? Entonces, al hacer eso, podemos encontrar cuál es su transformada de Fourier. ¿Cuál es la gracia de la transformada de Fourier cuando uno la empieza a ver en esta forma? Ya que conocemos cómo está expresada, es simplemente una representación de senos y cosenos, ¿verdad? Entonces, lo que nos da la transformada de Fourier es cómo yo puedo representar mi señal, ¿verdad?, a través de una serie de senos y cosenos en distintos rangos de frecuencia, ¿ya? Aquí tenemos que tener claro que la frecuencia ya pasa a ser continua, ya no es discreta como teníamos antes, que son en n de omega 0 barra. Aquí es omega barra, es el rango de todas las frecuencias posibles, ¿ya?, que vamos a integrar de menos infinito a más infinito, ¿ya? Entonces, lo que estamos viendo acá es que yo puedo, la transformada de Fourier, lo que me indica es cuál es el contenido de frecuencia y cuál es la energía o la amplitud
de ese contenido de frecuencia, de esa señal en cada una de las frecuencias que yo tengo, ¿verdad? Entonces, lo que me da la transformada de Fourier es cómo son o el contenido de frecuencia de mi señal y su amplitud en cada una de estas frecuencias. Entonces, si una vez que yo ya sé cuál es la frecuencia que tiene la señal y cuál es su amplitud dada, ahora yo puedo encontrar cuál es la respuesta del oscilador ante esa amplitud y esa señal de frecuencia, que es la multiplicación por h omega barra, ¿verdad? Y ahí la encuentro siempre en el mundo de los complejos y en la representación del espacio de la frecuencia. Y después simplemente tengo que hacer la inversa para poder encontrar la señal de vuelta en el espacio del tiempo. ¿Alguna duda? ¿Consulta hasta acá? Yo sé que esta parte es media densa, no es fácil de digerir inicialmente. Y por eso les expresaba que lo que íbamos a tratar de analizar en esta parte es lo conceptual, no tanto la definición matemática que hemos ido desarrollando, es simplemente que se queden con que yo puedo tener una señal, ¿verdad?, arbitraria, y que yo lo único que hago es de esa señal la puedo representar en el espacio de la frecuencia como una cierta amplitud y un rango de frecuencia, ¿ya? Y que después yo puedo encontrar cuál es la respuesta de mi oscilador en el mundo de las frecuencias a través de esta función de transferencia, que me indica cómo se amplifica la señal debido a una frecuencia dada. Y después que yo tengo esa amplificación, tengo mi respuesta en el espacio de la frecuencia, como cambió la señal, ¿verdad? ¿Y por qué es en el mundo de los complejos ahora? Porque las señales no solo sufren una variación en la amplitud, sino también sufren una variación en su fase. Es decir, la señal seno no es la misma señal seno, sino que está desfasada un poco, ya para cada uno de los rangos de frecuencia. Y por eso es en el espacio de la frecuencia y por eso nosotros obtenemos un número complejo. ¿Se acuerdan que podemos representarlo como una amplitud por e elevado a la i de un desfase? ¿Ya? Entonces esto lo que nos indica es que la señal no solo cambia en amplitud, sino cambia en desfase por pasar a través de nuestra estructura. ¿Ya? Y finalmente nosotros encontramos la solución volviendo del espacio de la frecuencia al espacio del tiempo. No sé si ahí les quedó un poco más claro. ¿Alguna duda, consulta? ¿Todo bien? ¿Se acuerdan de las reacciones que tienen para saber si se entendió o no se entendió lo que estábamos conversando?